subió por encima de todos los cielos para luego sentarse sobre su propia majestad. Bien, hablemos entonces de este 1 de marzo. Hablemos de este tema que quiero compartir con ustedes. Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Dos términos que son sumamente popularísimos, especialmente en los 4 evangelios del Señor Jesucristo. Y creo que precisamente este mes vale la pena iniciarlo, sobre todo porque tras la pandemia triste, dolorosamente, catastróficamente, muchísimos hermanos evangélicos e inclusive pastores fueron completamente engaratusados, si se puede decir, por ciertos portales en las redes sociales donde tratan de decir que Jesús no es Dios. Sencillamente, dicen algunos movimientos sectarios, mayoritariamente fundados aquí en Estados Unidos un poco más de 100 años, sencillamente dicen que Jesús es el primogénito Hijo de Dios, o el primer Hijo de Dios, y que por eso Dios comparte su gloria con él, pero que en ningún momento Jesús es Dios. Y hacen fuertes afirmaciones, y tienen lugares donde lamentablemente lo que ellos hacen es que sacan de contexto múltiples pasajes de la Biblia. Pues bien, otros se van al extremo, en el caso de algunos que se van a buscar en el judaísmo. No olvidemos que el judaísmo hasta hoy en día no reconoce que Jesús es el Mesías. Entonces muchos van a tocar, que yo múltiples veces yo ya lo he explicado esto, sobre todo en algunos lamentos, amigos míos ahí en la Biblia, el asunto de la deidad de Yeshua, cuando el Shema Israel, escucha Israel, el Señor no es. Y eso es exactamente donde muchos quieren retroalimentarse. Pero por supuesto, ellos no tratan el misterio profundo, inclusive el misterio del Dios triuno. Es más, el pueblo de Israel, los mismos judíos, aún los que no creyeron en el Señor Jesús en aquel momento hace 2000 años, ellos mismos se escandalizaron al escuchar al propio Señor Jesús utilizar el título de Hijo de Dios e Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque los mismos judíos sabían en la época misma del Señor Jesús que esos términos pertenecían única y exclusivamente a la manifestación del Dios Todopoderoso manifestado en carne, a lo que se conoce en el judaísmo como el Hamashiach. Bien, leamos una palabra. Aquí estamos. Dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Este es un hecho que múltiples de veces lo he compartido allí en Capernaum, donde fue esa famosa sinagoga y donde hoy en día están las bases originales de esa sinagoga, donde Jesús hizo ese prominente milagro extraordinario. De hecho, este 2 de mayo, si la Señora así lo permite, ya estamos en este momento abierto la oportunidad que se puede cerrar la próxima semana, ya para hacer llamado. De hecho, estamos dando un número ahí que es el 956, el 502-7722, para que aparte su campo, para que viajemos a esta peregrinación de estudios e investigaciones. En este estudio e investigaciones nosotros vamos a hablar directamente sobre el momento trascendental de este milagro allí en Capernaum. Muy interesante, así que si a lo mejor quiere ser parte de esta peregrinación, acuérdese el número que acabo de dar y apúntese. Pero sigamos. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Yeshua:
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Nótese, hijo del hombre, hijo de Dios. Término interesante que quiero compartir precisamente porque multitud de evangélicos, triste, lamentablemente, hoy en día, incluyendo pastores, están dudando de si Jesús era o es o no es Dios. Pero hablemos de este término, porque es muy importante. La Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, lo cual constituye una declaración de su absoluta deidad. También lo presenta como el Hijo del Hombre, identificándolo por un lado con la autoridad soberana que como Mesías había de ejercer cuando viniera, y más bien cuando regrese por segunda vez a la tierra, con poder y gran gloria como el Hijo del Hombre, el Dios manifestado en carne, como a todos los reinados, todo el sistema que hoy está en manos de los gentiles y que lo manipula a través del sistema político, se le será quitado cuando Jesús regrese en su segunda venida, exactamente en poder y en gran gloria, el Hijo del Hombre, como lo presenta Apocalipsis. La palabra de Dios además confiere a Jesús el nombre de Dios. En el relato de la anunciación del nacimiento de Cristo, recuerda cuando el ángel Gabriel, fue el propio ángel Gabriel quien le cita directamente a José el relato de Isaías, porque ahí está en Isaías, recuerde, le dice el ángel en Mateo capítulo 1, 23, dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, llamará su nombre Emmanuel. La otra traducción es que en realidad será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa palabra que pasan por alto en su totalidad y que el propio ángel Gabriel le dice contundentemente: nosotros. Pero hablamos de esos significados preciosos. Y si todo esto parece enigmático, los mismos eruditos luchan por encontrar el verdadero significado del término Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Es posible, sin embargo, que Jesús usara esta frase poco incomprensible para indicar su mesianidad y a la vez evitar el término Mesías, que solía interpretarse en sentido militar en aquella época. No olvidemos que Israel estaba ocupado por la bota del Imperio Romano. El pueblo judío tenía serios resentimientos profundos por aquella bota imperial cruel, despiadada, criminal y asesina que estaba sobre él, como era el Imperio Romano. Y por supuesto Israel anhelaba con todas sus fuerzas a un libertador en el sentido político. De allí, tal como lo describe Nicodemo, se levantaron muchos personajes, cuando dijo ese famoso maestro, han habido muchos que se levantaban y se hacían ver como ese libertador. De manera que utilizar la palabra Mesías en aquella época se podía interpretar como un acto político, lo cual automáticamente enfrentaría directo y abiertamente al Imperio Romano, quien no titubeaba inmediatamente en proceder con mano dura cualquier movimiento que se identificase con algo libertador. Así es que de ahí es muy interesante que el propio Señor Jesús evita utilizar, aunque es surreal la palabra Mesías, él siempre, nunca negó que no era el Mesías, pero utilizar propiamente la palabra Hamashiach para evitar una confrontación política, que es muy importantísimo que sepa el cristianismo esto. De ahí entonces, para no ser mal interpretado, que utilizó el vocablo judío
esos conceptos de hijo de Dios, hijo del hombre. Jesús no quería que lo confundieran con un mesías militar que libertaría a Israel del dominio de Roma. Por eso escogió un título que manifestaba su mesianidad, sin el peligro de ser mal interpretado, o sea, confundido con una acción política. De hecho, nosotros los ministros tenemos la autoridad de ser consejeros y la Biblia dice que somos luz en medio de la tiniebla. Así que somos luz en medio de la tiniebla, así que estamos facultados para testificar a cualquier persona y en cualquier lugar el mensaje de Jesucristo. Y como ministro y consejero, no podemos negar el consejo a ninguna persona, ya sea rico o pobre, sea libre o esclavo. Es decir, es por eso que es un poco delicado cuando un pastor se identifica abiertamente con una línea política, porque inmediatamente se lo van a identificar al otro lado, la otra parte política. Nosotros, como ministros, estamos listos para aconsejar a cualquier persona, no nos importa su línea política. Si él viene a pedirnos consejo y nosotros estamos listos para compartir el mensaje de Cristo a él, no se lo podemos negar. Pero si tomo una posición política, entonces sí tendría que negarme a la parte a la cual yo supuestamente no estoy de acuerdo. De ahí que lo delicado, siempre lo he dicho, en la iglesia evangélica el pastor no puede tener un color político. La política es parte del sistema del gobierno gentil desde la propia época de Jesús, el imperio romano, recuerden. Entonces, el mismo Señor Jesús, para evitar esas confrontaciones políticas, él perfectamente podía haber utilizado su título real, Mesías, pero no lo hacía por cuestiones prudentes. Pero para que su pueblo lo entendiese, al menos al remanente, utilizó esos dos títulos preciosos: Hijo de Dios, Hijo del hombre. La persona que se cumple la profecía de Isaías dice, y concebirá, es decir, daba a entender que le dijo el ángel a José y directamente a María también, que sería concebido virginalmente en el vientre de María y que sería llamado el unigénito Hijo de Dios. Oigan, el Hijo del hombre. De hecho, Lucas lo presenta, dice, dio a luz al unigénito Hijo de Dios, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Es decir, desde el comienzo, desde el momento en que el ángel le explica a María y le explica a José, está diciendo abiertamente de que Yeshua Nazareno, no es simplemente, como dicen estos movimientos sectarios de hace un poco más de 100 años, fundados en Estados Unidos, de que Jesús es la primera criatura creada por Dios. No, en ningún momento. El ángel Gabriel es contundente a ambos, tanto a José como a María, le da títulos en los cuales le dice definitivamente: Él es Dios entre ustedes. Uno de los pasajes más significativos referente al tema de la deidad de Cristo es sin duda Filipenses 2, versículos 5 y hasta el 11, donde está hablando, dice que nunca timó. Qué bonito esa parte, ¿no? Y apúntalo y estúdialo bien. En este pasaje Pablo escribe acerca del origen celestial de Cristo, su relación con la deidad en eternidad, su encarnación, su humillación y muerte en la cruz y su subsecuente exaltación a la gloria. Pablo comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, el cual, nota bien, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse. Filipenses 5, 2, 5, 6. Qué impresionante tocar esta parte. Por último, déjenme hacer un análisis más. Por último, la expresión al ser igual a Dios debe de ser considerado con mucha atención en este contexto. Jesús no consideró ser igual a Dios como una usurpación, como lo pretenden decir los que niegan la deidad de Jesús. Su naturaleza, su rango, su gloria, su majestad son los que a través de la eternidad han correspondido a la deidad y por lo tanto pertenece a él como Mesías. Jesús abandonó temporalmente su posición en la gloria con el Padre Celestial. Es más, es impresionante. Pedro dice en algún momento en sus cartas, dice que los ángeles mismos, ese es profundo, los ángeles mismos, yo creo que es impactante. Los ángeles mismos no podían dar crédito. Es más, si a los ángeles se les hubiera permitido el privilegio que tenían los hombres, que recibieron los seres humanos, de recibir voluntariamente a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es lo que da a entender el apóstol Pedro. Los ángeles mismos, de inmediato, ellos estaban listos para ofrecerse y decir: Señor, yo te recibo. En otra palabra, el apóstol San Pedro da a entender que los ángeles mismos sabían quién es Jesús. Por supuesto que sí. Es más, los mismísimos demonios. Recuerden el caso del endemoniado de Gadarea. Y también recuerdan el caso allá en Galilea, cuando aquí hace una tragedia a este hijo con convulsiones y todo. Y los demonios le expresan y le dicen, y ahí están los evangelios, dice que los demonios le gritaban a Jesús y le decían: Jesús, hijo de David. Y qué tremendo. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. En Lucas capítulo 8 se cuenta el caso de estos demonios que le suplican que no los mande al abismo antes de tiempo. Mira qué tremendo. Si los mismísimos demonios saben quién es Jesús, no se diga a los ángeles celestiales. Santo Dios, ¿cómo es posible que tengamos evangélicos e inclusive pastores que en lo profundo de su corazón niegan la verdad de Jesús? Para Jesús, el ser igual a Dios no era un acto de usurpación. La expresión de ser igual a Dios denota que posee la misma naturaleza divina que el Padre posee. Yo narro una experiencia que tuve allá en el 2016 en Israel, y como dije, si el Altísimo lo permite, vamos a ir de una forma única y especial ahorita. Estamos programando para el 2 de mayo a Israel en esta peregrinación profunda. Explico una explicación, comparto una experiencia que tuve en el 2016 con mi amigo Tony, que ya está con el Señor y que era asistente rabino en Galilea. Estuvimos ahí en la parte interna del Muro de los Lamentos, adentro, él y yo, y un grupo de rabinos ortodoxos. Y allí, en privado, de corazón a corazón, ellos me pidieron que por favor yo les explicara el misterio del Dios triuno. Y allí mismo le dije: es muy sencillo. La Biblia, Bereshit, Génesis, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y les dije a ellos: el hombre, el ser humano, nosotros tenemos un cuerpo, un espíritu y un alma. Y los tres
recuerdo a mi amigo Tony cuando volteé a ver, porque muchos de ellos estaban con lágrimas en sus mejillas. Cuando le dije, ¿y los tres qué son? Los tres son uno. Ese es el misterio de nuestro Dios triuno. Dios Padre, Dios Espíritu, Dios Hijo. Y los tres son uno solo. En Apocalipsis capítulo 5, y dice que vio al Hijo del Hombre en medio de los 7 candelabros, pero Apocalipsis 1:13 más bien, en medio de los 7 candelabros. ¿Y quién está en medio de los 7 candelabros? El trono del majestuoso Dios. Qué lindo. Cristo puede ser llamado, por lo tanto, Dios, al igual que el Padre, sin que tal designación constituya una blasfemia. En otra palabra, es lindo ese significado. Hijo de Dios, Hijo del hombre. En su epístola a los Romanos, capítulo 9, Pablo enumera los privilegios de la nación de Israel, diciendo: de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino el Mesías, Hamashiach, Yeshua, el cual es, nótese bien, por favor, apunten. Romanos 9:5, miren lo que está diciendo aquí Pablo. El cual es, dice, miren lo que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén, dice Pablo. Sí, apúntalo. Romanos 9:5. Es impresionante la declaración que hace el apóstol San Pablo. Por supuesto que estos dos movimientos sectarios que fueron fundados en Estados Unidos hace un poco más de 100 años, por supuesto que esa parte nunca la van a leer en sus Biblias. No la van a leer, porque como ellos necesitan en su ego hacerle creer a sus seguidores que Yeshua Nazareno no es Dios. Y eso es sumamente delicado. E inclusive que los propios evangélicos dejemos a los de estos movimientos sectarios, no nos importa. Hablemos de nuestros evangélicos, y sobre todo si tú eres pastor. Eso sería una catastrófica y vergüenza de que todavía a estas alturas dudes sobre la deidad de Jesús como Dios mismo. Hijo del hombre, un término que aparece 82 veces en los evangelios con referencia a Jesús. 82 veces. Y solo 3 veces en el Nuevo Testamento, en el resto del Nuevo Testamento. Una de ellas es Hechos 7:56, cuando recuerde Esteban en la visión, cuando lo van a apedrear, dice que vio la gloria de Dios, dice, y vi al Hijo del Hombre, a la deidad, a la diestra, es decir, sobre su deidad. E inmediatamente el movimiento judío, entre los cuales estaba Pablo, consideraron que lo que estaba diciendo Esteban era una blasfemia, porque para los judíos en aquel entonces hablar del Hijo del Hombre era hablar de Dios mismo. Ya le cita también Apocalipsis 1:13, y por supuesto también Apocalipsis 14:14, cuando el Señor es presentado, el Hijo del Hombre, y cuando va a venir para instalar su glorioso reino de restauración y milenial. En los evangelios solo Jesús lo usa, a excepción de Juan 12:34. Era la manera en que prefería denominarse a sí mismo y a su ministerio mesiánico. Es decir, el propio Señor Jesús se identificaba pública y abiertamente con el título el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios.
Es por eso que en aquel momento, cuando el apóstol San Pedro, o el apóstol Pedro, llámele, en aquel momento cuando él les pregunta a todos, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Ellos comenzaron a titubear. Bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas por ahí. Para ustedes, esa misma pregunta se le haríamos hoy en día al evangélico, al mesiánico, judío mesiánico, que ellos no dudan, pero sobre todo al pastor. Para ustedes, ¿quién cree que es Jesús? Pedro en lo más mínimo titubeó. Con una contundente respuesta dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Le dejo esta reflexión y le dejo esta pregunta en lo más profundo de tu corazón, evangélico, pastor, evangelista.